Hola a todos, mi nombre es Karen Moreno, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, integrante del Departamento de Odontología Restauradora y de la Cátedra de Prótesis Parcial Removible de la Clínica Integral del Adulto. Hoy les vengo a hablar del síndrome de Kelly. En esta clase vamos a conocer un poco de su etiología, cómo nace, quién descubre este síndrome, cómo lo conceptualizan, cuáles son los signos característicos de esta enfermedad, los problemas asociados, cada una de sus etapas y cómo se desarrollan, las consecuencias sistémicas y cómo prevenirlo y tratarlo. En muchas ocasiones, los pacientes acuden al odontólogo en busca no solo de sustituir esos dientes perdidos, sino también de devolver y mejorar sus condiciones estéticas y su calidad de vida. Recordemos que la pérdida de dientes trae una serie de consecuencias que van a afectar esa calidad de vida, ¿sí? Problemas de inseguridad, problemas psicológicos, problemas de masticación, etc. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad atender las demandas del paciente, al mismo tiempo hacerlo de una manera menos lesiva y dolorosa, así como de una forma más sencilla y rápida. Porque bueno, ustedes ya tienen la experiencia en la clínica que los pacientes que acuden a nosotros son por lo general adultos mayores de tercera edad, ¿sí? Que buscan realizarse un tratamiento que sea rápido, pero es la responsabilidad de nosotros hacerles un tratamiento bastante completo. Antes de hablar del síndrome de Kelly, es importante que nosotros definamos qué es un síndrome. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas que, agrupados, forman una enfermedad específica. El síndrome de Kelly, también conocido como síndrome de combinación o de hiperfunción anterior, ya van a ver más adelante por qué le decimos hiperfunción anterior, fue descrito por el profesor Ellsworth Kelly en 1972, cuando, tras realizar un estudio en la Universidad de California, con casi 500 pacientes portadores de prótesis parcial removible, observó una serie de características repetidas o similares en algunos pacientes portadores de prótesis total superior, ocluyendo con una prótesis parcial inferior, específicamente clase 1 de Kennedy. Por lo tanto, este profesor definió al síndrome de Kelly como un conjunto de signos y síntomas presentes en pacientes portadores de prótesis total superior y de prótesis parcial removible inferior o DPR mandibular de extensión distal, ¿sí? Es decir, donde hay sillas libres posteriores. Pero también podemos conocer el concepto del glosario de términos prostodónticos que definen al síndrome de Kelly como los rasgos característicos que van a ocurrir cuando la maxila total edéntula se opone a los dientes anteroinferiores. Y esto va a incluir una serie de signos que nosotros más adelante vamos a nombrar, a describir, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre en el síndrome de Kelly? Bueno, como podemos observar en esta imagen, ¿sí? Podemos ver que esta imagen tenemos la mandíbula donde hay ausencia de dientes posteriores y acá esto que vemos aquí es una prótesis artificial, ¿ok? En esta imagen ocurre un desplazamiento anterior de la mandíbula, ¿sí? Que son estas flechas que estoy señalando acá. Hay una tendencia a masticar con el sector anterior. ¿Por qué? Porque naturalmente el paciente busca masticar con los dientes que tiene en boca, produciéndose una sobrecarga en el hueso maxilar. Pero debemos recordar que existen desventajas en estos casos. Hay una dentadura artificial opuesta a una dentadura natural. En el maxilar
superior el hueso que predomina es de tipo esponjoso, mientras que en la mandíbula el hueso es compacto. Por lo tanto, existe una sobrecarga en el sector anterior del maxilar, reabsorbiéndose más rápido por el tipo de hueso que dijimos anteriormente, siendo un signo clave para que se produzcan los demás signos. Es decir, hay un signo característico que va a desencadenar los otros signos, ¿sí? Pero hablando en términos más científicos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, va a ocurrir una biomecánica de destrucción que se va a iniciar con esa reabsorción ósea que ya les nombré anteriormente, ¿sí? En la región premaxilar. Como el paciente mastica, más que todo con el sector anterior, va a ocurrir entonces una reabsorción ósea más acelerada. Y en los rebordes edéntulos mandibulares, debajo de las bases de esa prótesis inferior, también va a ocurrir una reabsorción. ¿Qué pasa? Bueno, la dentadura total pierde soporte y estabilidad y va a comenzar a bascular, moviéndose hacia arriba, es decir, intruyéndose hacia la parte anterior y hacia abajo extruyéndose en posterior, ubicándose en el punto del fulcro o eje de movimiento o eje de rotación, como ustedes lo quieran llamar. Este punto o este eje de rotación, ¿en dónde se ubica? En el canino o en el primer premolar, que son los dientes que por lo general presenta el paciente, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, este paciente presenta solamente hasta los premolares. Ya los molares no los presenta. Entonces, es aquí donde va a producirse el eje de rotación de esas prótesis. ¿Ok? Durante la basculación de la prótesis superior, el sellado posterior de la prótesis total produce una presión negativa, ¿sí? Es decir, como una cámara de succión, causando el agrandamiento de la tuberosidad o la hipertrofia de la tuberosidad del maxilar y la hiperplasia papilar. Más adelante lo vamos a ver con detalle, ¿sí? Pero es importante definir que el síndrome de Kelly presenta signos característicos. ¿Cuántos signos característicos? Bueno, vamos a ver 5 signos característicos. El primero de ellos es la pérdida de hueso en el sector anterior del maxilar. Dijimos que es el primer signo que se produce y que va a desencadenar la aparición de los demás signos. ¿Por qué entonces se pierde? Hay una pérdida de hueso en ese sector por una sobrecarga, ¿ok? Dijimos que el hueso del maxilar es esponjoso y que a una presión constante va a producirse una reabsorción ósea acelerada. En algunos casos, al palpar el tejido del reborde, como vemos aquí, el tejido de este reborde es móvil por pérdida de soporte óseo, ¿ok? Aquí en esta imagen de estos modelos podemos observar cómo hay una pérdida de hueso en el sector anterior y que podemos a la palpación sentir que hay una movilidad de ese tejido. Como segundo signo característico va a aparecer la hiperplasia papilar palatina. ¿Producto de qué? De la movilidad que tiene la prótesis total, que va a producir una presión negativa que ya dijimos, que va a hacer una succión y va a inflamar ese tejido. La hiperplasia, también conocida como hipertrofia fibrosa inflamatoria, que es un agrandamiento del tejido conectivo más un aumento de volumen. ¿Por qué dijimos que se produce? Por el desajuste de la prótesis. Como tercer signo característico
vamos a conseguir el crecimiento de las tuberosidades del maxilar. Acá podemos observar en la imagen cómo hay un crecimiento o hipertrofia de las tuberosidades del maxilar. Esto trae como consecuencia que no haya espacio para los dientes artificiales desde el punto de vista protésico. Por lo tanto, pues uno de los tratamientos a seguir sería de tipo quirúrgico, como vemos aquí en esta imagen, que ya está en cicatrización. Como cuarto signo característico, encontramos la extrusión de los dientes anteroinferiores. Extrusión o sobreerucción de los dientes anteroinferiores, junto con el proceso alveolar. ¿Ok? Por ello, los dientes inferiores son más visibles en este tipo de pacientes, porque la prótesis superior se intruye y lo que nosotros vamos a observar son los dientes anteriores. Y como quinto y último signo característico, vamos a ver la pérdida ósea del reborde alveolar posterior mandibular. Ya lo habíamos dicho, ¿ok? Que se produce también una reabsorción del reborde alveolar. Pero además de estos signos característicos, vamos a encontrar una serie de problemas asociados. Dentro de ellos encontramos el épulis fisurado, ¿sí? Este épulis es una hiperplasia de la mucosa que se ubica más que todo a nivel de la encía. Puede ser por vestibular, por palatino o por lingual, producto de la intrusión de los flancos de la prótesis cuando el paciente mastica, porque recordemos que es una prótesis total que no está bien adaptada, que bascula y que al producir un movimiento provoca esa presión en los flancos, provocan esa presión a nivel del fondo del surco vestibular, produciendo entonces esta hiperplasia, que es conocida como épulis. Otros problemas asociados entonces dijimos que es la mala adaptación de la prótesis. Esto nos va a producir una discrepancia del plano oclusal. ¿Por qué? Porque sube en el sector anterior y cae en el sector posterior, producto de esa hipertrofia o agrandamiento de las tuberosidades del maxilar. Va a haber una reposición anterior de la mandíbula, producto de la ausencia de los dientes superiores y que no hay una estabilidad. Va a producir también cambios periodontales en los dientes anteroinferiores. ¿Por qué? Porque estos dientes buscan con quién ocluir y por lo general son dientes que han tenido pérdida ósea y que están extruidos. Pérdida de la dimensión vertical y bueno, esos son los problemas asociados. Pero en esta imagen podemos observar todos esos problemas que ya les he nombrado. Bueno, cada vez que el paciente mastica, ocluye en el sector anterior y se produce un desalojo de la prótesis en el sector posterior, provocando entonces la hiperplasia papilar a nivel del paladar, un efecto de succión a nivel de las tuberosidades que va a producir esa presión negativa que ya dijimos que va a ser una succión que va a estimular el crecimiento de las tuberosidades. Aparte de esto, va a haber una extrusión de los dientes anteroinferiores tratando de buscar un contacto estable. Y en los rebordes edéntulos posteriores se va a producir también una reabsorción alterada por la presión de la prótesis superior. Recuerden que la reabsorción es normal en pacientes que ya están en su etapa de vejez. Podemos decir que esta reabsorción es fisiológica en esta etapa,
Pero en estos casos de síndrome de Kelly, la reabsorción ósea está acelerada. Además de esto, sabemos que las prótesis parciales removibles deben cumplir unas ciertas características biomecánicas. Imaginemos que esa prótesis parcial removible que nosotros conseguimos en boca tiene bases poco extensas, es decir, son pequeñas. Nuestro panorama se va a empeorar. ¿Por qué? Bueno, porque las prótesis parciales removibles deben cumplir con el principio de superficie de máximo recubrimiento, ¿sí? Que esto ya ustedes lo vieron en las clases de diseño. Estas prótesis deben tener ciertas características para que las cargas sean distribuidas en la mayor área posible. Mientras mayor superficie de recubrimiento tiene, entonces mayor va a ser la distribución de las cargas y van a producir menos en una reabsorción. Dentro de las consecuencias sistémicas que nosotros podemos encontrar en estos pacientes que sufren de síndrome de Kelly, podemos decir que el paciente, al no poseer una función adecuada de su sistema estomatognático, es decir, al no masticar bien, no va a formar un adecuado bolo alimenticio y esto va a traer muchas consecuencias gastrointestinales. Vamos a hablar un poco de las etapas del síndrome de Kelly. Ya hablamos de cada uno de los signos, pero ahora vamos a hablar de cómo van apareciendo, ¿sí? Y es importante que ustedes tomen en cuenta que el síndrome de Kelly consta de 3 etapas. En una primera etapa no hay función masticatoria normal, ¿sí? Porque el paciente no tiene dientes superiores, tiene sus dientes naturales inferiores, entonces él no puede masticar normalmente. Hay una reabsorción del hueso premaxilar y una hiperplasia papilar del paladar. Como segunda etapa vamos a conseguir el descenso de las tuberosidades del maxilar y un plano oclusal invertido, es decir, en la parte anterior va a haber esa reabsorción y en la parte posterior va a haber una hipertrofia que nos va a invertir el plano oclusal. Como tercera etapa aparece la extrusión de los dientes anteroinferiores buscando un contacto estable, intrusión de la prótesis superior, desaparición clínica de los dientes artificiales. ¿Por qué? Porque los dientes anteriores se van a superponer sobre los superiores. Va a haber una reabsorción de los rebordes alveolares posteriores inferiores y una afección estética. Entonces, tienen que tener en cuenta, ya yo les había comentado de cada uno de los signos, pero acá está el orden cronológico de cómo va apareciendo en cada una de sus etapas. Pero ¿cómo podemos prevenir la aparición de estos signos característicos para que se produzca el síndrome de Kelly, ¿sí? Primero, nosotros debemos evitar la combinación de prótesis superior y DPR inferior. En muchas ocasiones, quizá les ha pasado a ustedes con sus pacientes actuales de la Clínica Integral del Adulto, que el paciente le comentó que prefiere sacarse los dientes para aprovechar y hacer la prótesis, ¿sí? Nosotros como odontólogos, como profesionales o como futuros profesionales, en el caso de ustedes, pueden o están en su deber de inculcarle al paciente que siempre la última elección es la cirugía, la extracción de piezas dentales, ¿sí? Siempre explicarles los beneficios de conservar los dientes en boca y de cuidarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos prótesis totales con DPR que no tengan las características adecuadas, podemos crear el primer signo que sería la reabsorción ósea anterior de este síndrome de Kelly. Entonces, en lo posible, evitar extraer dientes para colocar prótesis y explicarle eso a nuestros pacientes. Ofrecer siempre tratamientos menos invasivos.
También debemos tratar de retener en lo posible los dientes posteriores, como bueno, haciendo domados o haciendo sobredentaduras, que acá los nombro, sobredentaduras que pueden ser implantos soportadas, ¿ok? También es importante que nosotros, si es un paciente que le vamos a colocar prótesis total y de PR inferior, entonces cumplir con los principios biomecánicos que deben tener las prótesis, ¿ok? Aparte, es muy importante que ustedes y nosotros como odontólogos siempre estudiemos muy bien el caso y hagamos un correcto diseño para evitar entonces la pérdida de dientes y que estas cosas sucedan, ¿sí? En cuanto a la extensión adecuada de las bases, debemos respetar lo que es la superficie de máximo recubrimiento que ya les hablé. Las prótesis totales superiores sabemos que deben llegar hasta el post-damming y las inferiores de sillas libres posteriores, esa base combinada debe llegar hasta la mitad de la papila piriforme. Entonces es muy importante tener esto y cuando lleguen las pruebas de laboratorio de sus prótesis, ustedes chequear de que se cumplan estos requerimientos que nosotros pedimos. Otra manera de prevenirlos era haciendo caras oclusales metálicas en los dientes. Esto es una técnica que ya no se usa, que se las nombro para que ustedes la conozcan, que anteriormente la hacían y que sean capaces de discernir si en algún momento les ofrecen este tipo, un técnico por ejemplo, este tipo de tratamientos para que ustedes sepan por qué ya no se realizan, ¿sí? Que es algo que ya es obsoleto. También es importante que a esos pacientes que presentan prótesis nosotros le hagamos una revisión periódica de las mismas para evaluar la necesidad de rebasado y que la prótesis no se haya fracturado, que estén cumpliendo con esos principios. Ahora vamos a hablar de los tratamientos para cada uno de los signos del síndrome de Kelly. De manera general vamos a encontrar tratamientos como injertos óseos, rebasados blandos, intervenciones quirúrgicas y nuevas prótesis. Para la reabsorción anterior, si es una reabsorción muy marcada, el primer tratamiento de elección son los injertos óseos, ¿ok? Pero recordemos que esa reabsorción muchas veces puede tener ese tejido fibroso, entonces tenemos que hacer la remoción de ese tejido fibroso para colocar un injerto y luego sí esperar el tiempo determinado para tomar las impresiones funcionales y hacer la prótesis. Es muy importante que ustedes como futuros odontólogos siempre hagan una historia clínica completa para que sepan cada uno de los pasos que van a realizar y para que también puedan explicarle al paciente por qué necesitan cierta cantidad de citas y que el paciente sepa en cuánto tiempo pueden colocarle las prótesis, ¿sí? En el caso de la hiperplasia del paladar, lo más común es hacer rebasados blandos para esa hiperplasia del paladar, ¿ok? Colocar acondicionadores de tejido, indicación de enjuagues, miel de bórax, todos estos tratamientos que la mayoría de ustedes realizó en la clínica. Y si esto no remite, sería el primer tratamiento de elección. Si por casualidad esa hiperplasia continúa y no remite, entonces nosotros debemos hacer una cirugía, ya sea de láser o de electrobisturí, para retirar esa hiperplasia del paladar y dejar tejido sano que esté acondicionado al momento de colocar las prótesis. Para el agrandamiento o la hipertrofia de las tuberosidades del maxilar, por supuesto que vamos a hacer una intervención quirúrgica. Generalmente esta reducción es de tipo fibroso. ¿Por qué? Porque es una hipertrofia de ese tejido. Si esas prótesis con las que llegó el paciente no cumplen con los principios, entonces nosotros tenemos que diseñar nuevas prótesis para este paciente.
Como conclusión, es importante que ustedes conozcan este síndrome, que este síndrome existe, cuáles son sus características, cómo podemos prevenirlo si un paciente llega con uno de los signos y que ellos están expuestos a sufrir este síndrome. Por lo general, los pacientes portadores de prótesis total y prótesis parcial removible inferior, es importante que ustedes hagan una historia clínica completa, correcta, con la finalidad de diagnosticar para poder tratar de la mejor manera y prevenir a nuestros pacientes. Aquí les comparto las referencias utilizadas para esta clase. Y bueno, muchas gracias. Para cualquier duda pueden contactarme a mi número de teléfono o buscarme en la facultad.